Hola amigos y amigas que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. A nombre del titular de este espacio, el maestro Luis Manuel García Peña, los saluda su amiga Guadalupe Macías. Y en esta ocasión, en nuestra sección Uno a Uno con los maestros del COMEM, conoceremos al maestro César Lara Chávez. Bienvenido, maestro. Gracias, Lupita. Buenas tardes y un saludo a todos. Gracias, igualmente, maestro. Pues aquí, pues nos gustaría, maestro, digo, tiene un currículum, la verdad, impresionante y me gustaría más que usted nos platicara, pues de todo esto, ¿no? Porque además ha obtenido reconocimientos, premios en más de una docena de concursos nacionales e internacionales. Y además, pues es docente, ¿no? Desde hace ya casi 20 años en el Conservatorio de Música de aquí del Estado de México. Entonces, pues platíquenos, maestro, cómo inició en el mundo de la música, cómo fue que decidió, pues, estar en esta bella profesión. Bueno, parto de comentar de que yo no, bueno, no tengo una familia de músicos, ¿no? O sea, no tengo algún padre o un abuelo que se haya dedicado a la música, aunque sí recuerdo que el hermano de mi abuelo, uno de los hermanos de mi abuelo, tocaba en un trío y tocaba el requinto. Nunca, no fue, o sea, no nos visitaba tan a menudo. Bueno, yo crecí eh, eh, la mayor parte de mi infancia con mis abuelos. Y entonces en la casa de mis abuelos llegaban siempre visitas de mis primos, de mis tíos, etcétera. Este abuelo lo recuerdo muy poco, ¿no? O sea, este hermano de mi abuelo, tal vez si llegó a visitar la casa un par de veces, fue mucho, ¿no? Pero, bueno, em, cuando me dicen o cuando me dice mi mamá que me vaya al catecismo a hacer mi primera comunión, a prepararme para mi primera comunión, em, dentro de las actividades que yo tenía que asistir a la iglesia era ir los domingos a escuchar misa, ¿no? Y la verdad es que de pronto me aburría bastante. Entonces, en ese momento, el que hacía, el que era pues, el corista, ¿no? El que tocaba en la iglesia, hizo una invitación para que el que quisiera, pues, que si, que se le interesaba, entrar al coro. Entonces, creo Ok. que esa fue la manera como de tener un poco más mi atención en otra cosa, ¿no? No en el catecismo, pero sí No en en la el música, catecismo, ¿no? en Le la empezó música, a llamar la atención. exactamente. Entonces, pues ya, o sea, le dije que me interesaba, que quería tocar la guitarra. Ujú. Y él me preguntó si tenía guitarra y le dije, pues no, pero bueno, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando regreso a la casa, o sea, yo tenía como 10 años, tal vez, ¿no? O sea, eran los noventas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues uno como niño de 10 años se podía ir caminar hacia la casa solo, ¿no? En esas épocas. Sí, eran otras épocas. Eran otras épocas. Entonces, llegué a la casa y les dije a mis abuelos que, pues, que me había metido al coro y que quería tocar la guitarra, ¿no? Ujú, Lo que recuerdo mucho con cariño, mi casa la casa de mis abuelos era la última en una privada que estaba en descenso, ¿no? Como, bajando la calle, ¿no? ujú. Y mi abuelo se fue, ¿no? O sea, salió ese domingo y regresó un par de horas después cargando un requinto, ¿no? Él traía un requinto que supongo que se lo vendió su hermano, ¿no? Ujú, Y ya, o sea, esa fue mi primera guitarra que ujú, hice. Ya de ahí empecé a conocer a gente muy cercana, gente muy querida, que, que eran integrantes del coro, y en particular un amigo, Hugo Peñalosa, ujú, que, este,
que después, unos años después, él entró a la facultad de música, ¿no? Él empezó a estudiar en la facultad y yo más o menos como, como a partir de, sí, como ya cuando yo estaba en el CCH, o sea, yo pasé todo o sea, yo pasé toda mi secundaria en el coro, ¿no? O sea, tocando entre la música religiosa Claro. y los boleritos que sobre todo cantábamos el 10 de mayo en las noches, ¿no? O sea, Ah, ok. igual eran otros tiempos, ¿no? O sea, Sí. ibas toda la Se noche a... prestaba, ¿no? Para ese tipo de actividades. Sí, pero además, o sea, era una gran comunidad de chicos que estaban en la iglesia, entonces toda la Claro. noche, del 9 de mayo al 10 de mayo, Ujú. tocábamos serenatas Las a todas las serenatas. mamás, ¿no? A todas las mamás de los integrantes del coro y demás mamás que nos pedían eso. Entonces era una desvelada tremenda, porque empezábamos 11 de la noche, terminábamos 7 de la mañana. Ay, sí, bastante. Y yo solamente llegaba a mi casa a bañarme y a irme a la secundaria porque ese día yo también tenía que tocar en el evento del 10 de mayo de la... Ah, O sea, en el festival. y me aventaba en vivo, ¿no? O sea, sí era continuo, ¿no? Eh, Claro. mm, Pero ahí y fue surgiendo, ¿no? Pues ese amor por la música, no solo, pues esa parte sí, popular, ¿no? sí, pero además había un maestro, la verdad es que yo no recuerdo el nombre del maestro de secundaria, tal vez vamos a platicar un poquito más adelante acerca de la docencia, pero en particular era un muy buen maestro, ¿no? Que inspiraba y que daba clase. Yo no sé tocar la flauta, yo nunca agarré la flauta, o sea, a mí este, ¿No le llamó la atención? no, me desesperaba eso, no, pero sabía tocar guitarra y entonces él sabía que yo tocaba la guitarra, entonces Ujú. cada examen o cada cosa que se tenía que hacer en flauta, a los que tocábamos otro instrumento, él nos invitaba a tocarlo, a tocar las cosas que teníamos en nuestro instrumento, ¿no? Entonces también era como un apoyo, ¿no? O sea, como un impulso, ¿no? De empujarnos a tocar otras cosas, ¿no? Yo tenía amigos que también en ese momento estaban en unas orquestas infantiles y tocaban el violín, tocaban el violonchelo, Ah, ok. y entonces yo tocaba la guitarra, entonces eran esas cosas. Y me acuerdo que el último año de secundaria, el tercer año de secundaria, él nos invitó a que hiciéramos grupos, como grupos músicos, ensambles. Y Mm, entonces ujú. yo pedía prestado todas las cosas del coro, ¿no? O sea, los panderos, el teclado, o sea, todas las cosas, porque mis amigos no tenían instrumentos. Entonces medio armaba una banda, ¿no? Y ya tocábamos alguna canción para esos eventos, ¿no? Entonces, desde ahí, poco a poco empezó a surgir, pues sí, mi gusto Claro. No, y y todas además las... el ambiente que se rodeó, ¿no? De todas estas personas, ¿no? Sí, claro. Además fueron importantes, ¿no? Para Y ese inicio. sí, fue sí, o sea, yo sentía que en ese momento, bueno, yo siempre sentí que era pésimo para el deporte, ¿no? O sea, en el Eso no se fútbol, les daba. así que en el fútbol, si me ponían de portero, yo era feliz, ¿no? Eh, y más bien creo que ese fue mi punto de escape, ¿no? O sea, como era donde yo me sentía o me habituaba más, ¿no? Claro, qué padre. ¿Y qué anécdotas recuerda pues, de sus maestros y todo esto? O sea, cuando ya inició también, pues, el mundo, del estudio, bueno, ya a nivel profesional. Bueno, después de la secundaria entré al CCH, ¿no? Ujú. Y este Hugo, que ya me llevaba unos años, él ya estaba estudiando Ah, ok. en en la Nacional, él me empezó a enseñar a la lectura por nota y cosas que él iba tocando, yo las iba repitiendo, las iba imitando. Y el último año de CCH, bueno, yo supuestamente en mi examen de aptitudes salía que yo estaba vinculado a las ciencias, ¿no? O sea, quería estudiar medicina, pero que también tenía una gran parte metida en humanidades, ¿no? Entonces, Mm. él me dijo, bueno, ¿por qué no haces solo el propedéutico?
o empiezas solo el propedéutico y pues Ya ya, escoge, ¿no? ¿no? O sea, y ya después te metes a medicina y lo que quieras, ¿no? Y entonces hice mi examen para la Facultad de Música de la UNAM. Solo hice ese examen. Él incluso me había recomendado que hiciera otro, ¿no? O sea, el de la, bueno, en ese momento era la Escuela Nacional de Música, el de la Superior de Música, el del Conservatorio. Yo dije, bueno, solo lo hago ahí y si no me quedo, pues ya me voy a otro, sigo donde según yo iba, ¿no? Y entonces, ya entré a la Escuela Nacional de Música. Eh, y comencé ese último año de CCH, comencé el año bueno, o sea, el primer año de propedéutico de la escuela, ¿no? Entonces, y a partir de ahí ya, o sea, como que ya me perfilé más a la música y dije, bueno, esto es lo que quiero estudiar, ¿no? Eh, y, y yo creo que más que, bueno, te digo, sobre todo la anécdota de Ajá, este maestro de secundaria que nos incitaba, ¿no? A armar grupos musicales claro, o a sacar, nos impulsaba. sí, o sea, no era cuadrado decir, no, es que aquí dice que tienes que tocar el martinillo en la flauta y lo tocas en la flauta y se acabó. Creo que esa visión de alguien que te podía dar más, eso me inspiró bastante, ¿no? La gente que estaba a mi alrededor, mis compañeros que llevan más adelantados, ¿no? Eh, Claro. Eso poco a poco me fue metiendo más en la música, ¿no? Y bueno, yo entro a la escuela, comienzo a estudiar con un maestro que se llama Alberto Ruiz Asensio. Ujú. Me acuerdo mucho que yo cuando entré a la escuela, el que dio la plática introductoria fue el maestro Juan Carlos Laguna. Mm, Bueno, ahora ujú, doctor Juan Carlos Laguna. ujú. Eh, Que también fue tu yo, maestro. yo- sí, yo no lo conocía, ¿no? Yo no lo conocía. Ahí empecé a escuchar sus discos, ¿no? Y más bien después, cuando yo tenía 20 años, salió una convocatoria de un concurso que se llama Yolotul. Bueno, se llamó el Yolotul. Lo organizaba una amante de la guitarra, guitarrista, pero además una promotora cultural a nivel nacional, que se llamó Corazón Otero. Ella ya falleció. Ella un año organizaba el concurso Manuel M. Ponce, que era el concurso nacional, digo, concurso internacional de guitarra, Ujú. que era para guitarristas profesionales. Venía gente de varias partes del mundo. Y, o sea, un año hacía ese y el otro año hacía un concurso para nacional, que era el concurso Yolotul, que era para menores de 20 años. Entonces, justamente me tocó a mí el que hiciera el último concurso, ¿no? Ese último concurso que hizo para menores de 20 años. Me gustaba mucho, bueno, me gustó muchísimo que en la Ujú. final no daban premios, o sea, no daban primero, segundo y tercer lugar o cuarto lugar, simplemente daban premios, ¿no? Claro, por la calidad del premio, pues te dabas a la idea de quién era el primero, ¿no? ¿De quién era el primer Pero lugar, bueno, no? o sea, exactamente, pero de todos modos, pues se repartían guitarras a todos los que Mm, ganaban, ¿no? ujú. Y algo que también me acuerdo muchísimo es que el concurso, la final fue en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Ah, mira. Y yo nunca había entrado a la sala Ponce, ¿no? Esa fue mi primera vez que entré a la sala Ponce y la primera vez que entro, entré para tocar, ¿no? O sea, porque había pasado a la final. No, pues todo eso también te motivaba, ¿no? Sí, 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 sí. A seguirle dando y Exacto. seguir mejorando, ¿no? Ujú. Y ahí uno de los jurados fue Juan Carlos Laguna, que después pasaría, ya cuando entré a la licenciatura, él comenzó a ser mi maestro de guitarra, ¿no? Ah, mira. s- Te motivaba eso, pero además te motivaba también gente alrededor, gente que estaba haciendo eso. Eh, a mí me gustó entrar en esa etapa, ¿no? O sea, como de chicos de 20 años,
porque Ajá, ahí conocías a chicos de tu edad, ¿no? O sea, chicos que más o menos oscilaban en tu edad claro. y que después te los ibas a encontrar en los concursos grandes, porque después de los 20 años ya no la siguiente categoría no eran 25 y luego, no, o sea, ya la siguiente categoría eran 30 años, ¿no? Entonces, Ah, al siguiente año si concursabas, pues concursabas con gente que ya tenía 28 años, o sea, ya sí, gente que ya, llevaba pues más todo, experimentada, ¿no? más experimentados, claro, ¿no? Entonces, esa etapa de menores de 20 me gustó porque pues había gente que éramos de la edad, ¿no? Claro. Y yo recuerdo mucho a un chico que justo en ese concurso que conocí que se llama Luis Miguel, por cierto, Ya, Luis Miguel. y él me dijo que se iba a ir a un concurso en Francia. Ah. Igual, ¿no? Era más o menos para categoría de menores de No, 20 y años. además en tu misma categoría, de tu misma edad, pues te da más confianza, ¿no? Exactamente. Y entonces le estuve preguntando todos los datos Ujú. y me estuve metiendo así a buscar cómo era. O sea, evidentemente el acceso en internet y todo eso era, No, antes no hay lo que tienen ahorita los chavos, la verdad. sí, exactamente, ¿no? O sea, no era de que lo encontraras en Facebook y ya encontrabas la página y ya te inscribías en línea. No, o sea, No, lo que hacías tú, o sea, ir, estar presente y estar, pues, indagando, ¿no? sí, claro, ¿no? Entonces, yo quise ir, yo no sé cómo conseguí el Ahora sí recurso. que un trabajo de campo. Exactamente. Y conseguí el recurso y busqué la manera de ir a ese concurso, ¿no? Ujú, Eh, Otra de las experiencias en ese concurso y en otros concursos que después hice en Europa es ujú. que cuando eran localidades pequeñas, este concurso era al norte de Francia, De Francia. casi bueno, más bien ya era la costa, ¿no? Pero Ujú. además era en pleno verano, era como en julio, pero era una zona donde hacía frío, ¿no? O sea, estabas en la playa, pero tenías que traer chamarra, cosas así. Y bueno, era en una localidad que la gente se iba en el verano, ¿no? A pasar un Ajá, poco con su familia, ¿no? Pero solo había un hotel, o sea, un hotel que tenía, no sé, como 10 cuartos o algo así. Y entonces ajá, este hotel solamente hospedaba a los artistas que tocaban durante el concurso. ajá. Y a todos los chicos que iban al concurso, los organizadores los ubicaban en casas de gente pues con gusto abría la puerta de su casa y hospedaba ahí a los concursantes, ¿no? Entonces, Claro. yo me quedé con una familia era el padre, la madre y su hijo que era el único que hablaba español, ¿no? No. Yo hablaba francés en ese Tú momento. tampoco hablabas Sí, francés. ajá. Pero el chico, bueno, el señor, que era un señor ya grande, él hablaba español y me acuerdo que era enfermero de Ah, profesión. ok. Y entonces estaba ahí con sus papás. Eh, pero el problema era que en las mañanas, ¿no? O sea, cuando yo me levantaba, que yo me levantaba muy temprano, bajaba a la cocina, la única que estaba, despierta era la mamá, que no hablaba nada de español, ¿no? Y yo no hablaba nada de francés, y aún así A señas. a señas, a gestos, a todo eso, nos comunicábamos, ¿no? O sea, era una señora muy linda porque en francés me decía que si había podido dormir bien, ¿no? Que si quería Ah. café, cosas así. Eh, pero fue muy interesante Mm. estar o Una gran convivir con experiencia, gente, ¿no? Además, sí, con gente cultural. que no podías más que hacer o tratar de comunicarte a través de señas y lograbas una convivencia muy, muy interesante. Entonces, esas cosas sí me motivaron mucho a seguir Claro. los concursos. Sí, te impulsan. Y después veo que también aquí, para nuestros amigos del público, después te fuiste a otro concurso en Italia, unos Sí, años después. después, cuando bueno, yo estaba estudiando la licenciatura, Ajá. logré conseguir un apoyo del FONCA
para unos estudios en el extranjero. Entonces, yo estudié en una academia que se llama Francisco Tárrega, que en ese momento habían dos maestros trabajando ahí, que era Paolo Pegoraro y Stefano Viola. Tomabas clase con ambos, ¿no? Una semana uno, otra semana otro. Ujú. Y ahí, justamente en esa academia, pues, pude ir a algunos concursos, o en la localidad o cercanos, ¿no? O sea, em, digo, ahorita no tenemos tanta experiencia en eso, pero próximamente que vamos a tener el tren, ¿no? O sea, Sí, porque los viajes que yo hice en Italia fueron a través del tren, ¿no? en el Entonces, tren. porque Pues es que ojalá, son como de estado a estado, ¿no? Allá es país exactamente, a país, pero pues están chiquitos, ¿no? exactamente, son tan chiquitos que sí, pues sería lo que vamos a hacer ahora de Lerma a Por algo se Cantepec, empieza, exactamente. ¿no? De Sinacantepec Y a Lerma y luego ya, esperemos que a la Ciudad de México. exactamente, sí. Entonces, sí, a través del tren hacía esos viajes y iba a los concursos. Uno de los concursos que fui era con frontera a Eslovenia. Mm, ujú. Pero además era una frontera, o sea, no la frontera que nosotros imaginamos de aquí a Estados Unidos, que hay que No. cruzar el río y, ¿no? No. Está todo bardeado, ¿no? O sea, era así, la siguiente calle ya era Eslovenia, ¿no? O sea, Ah, ok. pero además se acababan de unir a la Unión Europea, entonces Mm. incluso estaban como festejando eso, y ya, Ah, o sea, estaban como las casetas de los policías, pero ya no había policías y ya no había, sí, ya o no había sea, como ese paso. pasabas Aún así, así, ajá, normal. pero aún así un paso, sí, como pasar de una colonia a otra, ¿no? Prácticamente. Ah, ok. Ujú. Ok. Entonces ahí estuve un año estudiando y ya después regresé a terminar mis ¿Qué estudios. diferencia ves en esa experiencia que tuviste o los que tuviste con, pues incluso en Francia, con el estudio y el ambiente acá en México? ¿Qué diferencia hay? Eh, Me acuerdo mucho que cuando o sea, mi primer viaje que fue a Francia, también fue mi primer viaje fuera del país, ¿no? Ajá. Pero sí me acuerdo mucho que o sea, antes de entrar a la sala a las salas de abordaje, ¿no? Eh, un familiar me dijo así de, bueno, o sea, a partir de aquí estás solo, ¿no? Mm. Y, o sea, todo el viaje, o sea, toda la planeación del viaje jamás me cayó esa idea hasta ese momento, ¿no? ¿Cierto? O sea, Dice, voy a ups, estar no lo había solo. pensado. No lo había pensado, o sea, voy a estar solo y vamos, tampoco era de que llegaba y alguien pasaba por mí y me llevaba, no, o sea, fue hacer todo por tu cuenta hasta llegar al lugar que era el pueblo, ¿no? O sea, más bien esa aventura, ¿no? Ah, ok. Esa salida, esos, esas hacer estas cosas por tu cuenta, ¿no? Ujú. Solo, Sí, ¿no? pues ya independiente, ¿no? Sí, y pues yo creo que eso es muy motivante, ¿no? O sea, Sí, te muy motiva, te emocionante, impulsa. claro, muy aterrador, ¿no? O sea, cuando ya te lo y te cae el balde de agua fría de que, sí, o sea, no hay nadie, o sea, no le puedo hablar a mi casa, ¿no? O sea, No, pues estoy tú, perdido. pase lo que pase, pues tú lo tienes que resolver solo en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que eso fue lo más emocionante, ¿no? O ha sido una de las cosas más emocionantes. Ah, El salir. La diferencia, pues no mucha. O sea, cuando empiezas a ir a los concursos aquí y ujú. allá, ves que, pues sí, o sea, te encuentras a los mismos personajes, ¿no? Pero con diferentes actores, ¿no? Sí. Eh, Porque mucho han entonces, mencionado en otras entrevistas la diferencia que siempre han dicho es que allá, sobre todo en Europa, hay más disciplina. Que aquí, dice, a lo mejor aquí hay más talento, puede haber más talento, pero hay un poco de menos disciplina y allá hay más disciplina. ¿Crees que sea cierto?
Mm, no creo, ¿eh? O sea, Al menos en la guitarra no. sí, al menos con la gente que me tocó Ajá, concursar, éramos personas muy disciplinadas, ¿no? O sea, éramos personas que ya desde claro. un año antes Sí, pues vas a lo que vas, ¿no? paraban, ¿no? Recuerdo mucho que antes, bueno, en los últimos años, por la misma número de concursos que se empezaron a abrir en todo el país, ¿no? O sea, Ujú, antes solamente existían por lo menos dos, ¿no? O sea, cuando yo estaba concursando en ese momento, o sea, dos como más longevos y que eran más ajá. conocidos, que era el de Paracho y el de Tazo. ¿Y en esos también participaste? Sí, sí, sí. Y me acuerdo mucho que en el de Paracho, un año, o sea, cuando ya terminaba el concurso, ¿no? O sea, la feria, daban la premiación de ese año, en ese momento anunciaban las piezas obligatorias para el siguiente año. Entonces, Tenían todo un año. todo un año. Entonces, todo un año veías a mucha gente, a tus compañeros, que ya estaban tocando esas piezas, que ya se habían puesto a estudiar las piezas. Entonces, poca disciplina, no lo creo, ¿no? O sea, el problema fue que ya después crecieron y se hicieron tantos concursos que pues empezaron a pedir pues material libre, ¿no? Para que tú pudieras ir a todos los concursos Claro. y no concentrarte en una obra, ¿no? Específica. Entonces, ya ahí ampliaban un poquito el espectro, pero aún así la gente estaba disciplinada. Recuerdo, hace poquito un chico fue a dar una clase a un lugar donde doy clases, que es de Durango él, ¿no? Él es más joven que yo, entonces yo nunca, bueno, a mí ya no me tocó concursar con él, pero él de pronto decía que sí, él se sentía medio no tan disciplinado, ¿no? Y yo, pero, o sea, yo viendo desde afuera, sé que es una Ajá, persona disciplinada, ¿no? Entonces, creo, creo que es un poco la perspectiva, pero, ajá. pero la verdad es que la gente con la que me tocó concursar, ¿no? Bueno, de mis compañeros, ¿no? Del conservatorio, el maestro Sergio Wilson, el maestro Claro. José Miguel Suárez, fueron gente que yo conocí en concursos. En concursos. Exacto. Y pues eran gente que también eran disciplinados, ¿no? Pues tan es así que aquí en el conservatorio se tiene a varios premiados, ¿no? Y además a nivel internacional, Sí, sí, premios sí. de España y creo que la guitarra también, ¿no? Como que es muy conocida, pero muy querida, muy apreciada por los mexicanos, ¿no? Sí, sí, claro. Son de Sí, los instrumentos, pues, más apreciados y sí. buscados, ¿no? También. Sí, sí, sí. Entonces, oye, y después platícanos, pues, ya que saliste de tus estudios profesionales y demás, pues, ¿empezaste primero con tu carrera artística individual o entraste, o cuándo entraste después al mundo de la docencia? Bueno, prácticamente la docencia fue casi, casi terminar la carrera y luego entrar, aunque, bueno, ya como estudiante, ¿no? En la Ajá. licenciatura, formé parte, o bueno, fundé junto con otros compañeros el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México. Ah, Eh, este cuarteto sigo con el ensamble, seguimos ajá. trabajando con el ensamble. Entonces, fue un ensamble de música de cámara formado como estudiantes Ujú. que, y que ya seguimos como profesionales, ¿no? Entonces, Ok. de pronto, Ajá. interactuar, el hacer compañía mancuerna con tus compañeros, Ajá. resultar en proyectos profesionales, ¿no? Entonces, eso ha sido parte de mi experiencia, que no solamente es haberme concentrado en una carrera solista, sino que también buscar otros elementos, porque a mí, incluso desde que yo entré a la escuela, a mí me gustaba mucho la idea de un cuarteto de guitarra, ¿no? Ujú. Yo admiraba y admiro muchísimo a un cuarteto, el cuarteto de Los Ángeles. Y
yo siempre quise hacer un cuarteto, Ajá. tuve la oportunidad de hacerlo con mis compañeros. A la fecha es un trabajo que seguimos disfrutando muchísimo. ¿Qué experiencia te ha dado Em, todo ese proceso? entonces, es que es muy distinto estar solo en el escenario, muy distinto Ajá. estar solo y tu alma y hacer música, que Y estar con que un ensamblar, ensamble, con ¿no? amigos y, y hacer que todas esas ideas, todas esas eh, conceptos que cada uno tiene de la música se compaginen y se pueda hacer algo eh, pues muy satisfactorio para los cuatro, ¿no? Em, y bueno, Claro. me acuerdo que justo cuando yo terminé, o sea, cuando ya digamos ya era pasante, Ajá. fue que se abrieron convocatorias para ingresar. Una de esas fue al conservatorio. Yo obtuve como sí, como el ganar el concurso. Ajá. Y y bueno, me acuerdo mucho que en ese momento, cuando yo conocí al maestro Laszlo Frater, Ujú. me lo presentaron, yo entré a su oficina, me saludó. Yo tenía 25 años cuando empecé a dar clase. Jovencito. Conservatorio. Sí, lo primero que me dijo Laszlo, eso creo que nunca se me va a olvidar, me dijo, yo creo que sería bueno que te dejaras crecer la barba o el bigote, porque estás, o sea, pareces Un mocoso. niño. Curiosamente no le hice caso hasta después de pasar la pandemia, ya fue que ya, hizo la barba. Pero, pero sí, o sea, yo estuve dando clase, bueno, en este momento yo llegué a tener alumnos más grandes que yo estudiando la licenciatura, ¿no? O sea, yo le di clase a gente más grande que... Sí, más grande. Bueno, pues empezaron más grandes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, me acuerdo mucho de eso, de cuando conocí al maestro Laszlo, ¿no? Sí, te veía muy joven, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y qué ha sido en toda esta carrera, pues desde estudiante, tu carrera artística individual y como docente, qué ha sido la parte más difícil de todo esto? Eh, yo creo que la parte más difícil y la que veo de pronto la que me tocó en un principio con otros compañeros y que yo observaba era que después de la titulación venía así como el bajón de qué es lo que voy a hacer de mi ¿Y vida, ahora qué? ¿Y ahora qué ahora sigue? qué hago, ¿no? Sí, ese bajón, pues que podía durar 2 meses ¿O 2 años? o 2 años, ¿no? Entonces, o sea, que gente que literal terminaba su examen de titulación y guardaba la guitarra y no la volvió a abrir después, ¿no? Entonces, como que sí temía mucho por ese Esa asunto, parte, sí, por esa parte. De pronto como volver a agarrar la disciplina, como volver a sentarte, agarrar tu instrumento, empezar una obra nueva, creo que eh, eso es como el engrane que cuesta trabajo, ¿no? El engrane que empieza a jalar, jalar, jalar. ojalá, ¿no? Ese motor, te faltaba Y- eso, ¿no? pero además, en la carrera lo que nunca te enseñan es, Ujú. eh, bueno, o sea, sí, tocas muy bonito, ¿no? Pero hay otra Claro, parte que se llama gestión cultural, que claro, no la estás haciendo, ¿no? Hay otra parte en donde tienes que buscar cómo entregar tus propuestas artísticas, cómo claro. desarrollar un proyecto, hasta cierto punto, cómo presentar ese proyecto para que sea atractivo, En ¿no? Para pocas que palabras, cómo venderte, saberte exactamente. vender, ¿no? Porque al final de cuentas, Sí, pues, para eso también se estudia, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, digo, eh, justamente con el cuarteto encontramos personas que nos empezaron a apoyar, que nos empezaron a abrir un poquito esta visión de cómo entregar el proyecto y qué hacer, ¿no? Entonces, poco a poco, eso lo empecé a fomentar y lo empezamos a hacer ya de manera personal, ¿no? Entonces, ya no es solamente sentarte a tocar el instrumento, sino Mm, sentarte y elaborar el proyecto y presentarlo, ¿no? Porque pues claro, la como gente presentarte en va a hacer festivales, ¿no? En sí, otros, lo primero que va a hacer la gente ver los programadores, pues van a ver tu proyecto y van a ver qué es lo que propones, ¿no? Entonces, toda esa tarea la, lo la fueron aprendimos aprendiendo, después, ¿no? ¿no? En la práctica. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Que de pronto empieces a... Claro, y como dices tú, que no se enseña, a lo mejor ahorita ya en algunas partes sí, ¿no? Ya, porque de hecho ya está esa carrera, ¿no? De gestión cultural. Sí, sí, pero aún así, yo creo que o sea, cada estudiante debería de salir ya al menos con una cierta idea de cómo hacer esa gestión, ¿no? Sí, sí, De sí, cómo toda desenvolverte, esa de cómo, parte, ¿no? eh, cuando te pidan algo, ¿no? Ah, sí. ¿Y cuál ha sido la parte más Sí, eso creo que ha sido satisfactoria, maestro, que has tenido en tu carrera? Bueno, a mí me gusta mucho también enseñarle a niños, ¿no? Eh, Ah, ok. la fortuna también de trabajar bueno, en el conservatorio es que hay una parte infantil en la que El Centro de yo doy Iniciación clases. Musical. Sí, entonces, el que poco a poco veas a un niño desenvolviéndose, Guau. tocar su instrumento ha sido muy satisfactorio, ¿no? Además de ese trabajo, yo trabajo para una fundación que viene de Estados Unidos que se llama Guitarra Project, que da clases de guitarra de manera gratuita en zonas Marginales. marginales, ¿no? En diversas zonas, bueno, tanto en Estados Unidos, bueno, y aquí en México, es en una zona que está en Iztapalapa. Ah, mira. Y yo creo que lo más satisfactorio es ver que de pronto el arte o Ujú. encontrar gente que puede hacer, o sea, que tiene una gran habilidad en el instrumento, lo puedes encontrar en cualquier persona, ¿no? En cualquier lugar, Mm, o sea, en cualquier lado hay gente que tiene la habilidad o gente que ya tiene la posición y que ya tiene la facilidad para poder hacer música, ¿no? Yo creo que eso no, eso deberíamos de fomentarlo de fomentar. para los, Y todas tanto para las los artes, niños, ¿no? sí, Como ahora en la pandemia, pues nos dimos cuenta, ¿no? ¿Quién sobrevivimos sin libros, sin el cine, lo que las películas, los libros, la música, ¿no? Es lo claro. que nos mantuvo, yo creo que cuerdos a todos en un momento, ¿no? Ya estabas desesperado de salir, ¿no? Y tener como la actividad. Y ahí es donde te das cuenta lo importante que son las artes, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, justamente ahorita, bueno, yo estoy en un espacio que yo tengo aquí en la casa, que, Muy o sea, bonito, por cierto, ahí vemos las guitarras. Ese es un estuche, ¿no? es Así, un estuche que me pintaron. Es ah, un sí, estuche como de muy tela padre. que un A amigo mío mano, lo hizo, lo pintó a mano, que él tuvo ahí como toda la creatividad de hacerlo. sí. Esos como cosas de madera que son como para la acústica, esos yo los hice durante la pandemia, ¿no? O sea, Bueno, eso, salieron eso cosas fue. buenas. Y sí, realmente salió, o sea, hubo cosas provechosas. Yo me acuerdo que en este espacio que me la pasaba horas viendo alumnos, revisando, etcétera, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya También después esa fue otra experiencia, ya, ¿no? sí, 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 o sea, hubo cosas buenas, hubo cosas que pudieron salir, ¿no? O sea, que yo creo que los artistas en particular, ¿no? Y los músicos,
pues tuvieron que ingeniárselas de 20.000 maneras para ver cómo podían transmitir, ¿no? Los conocimientos de Sí, una pantalla a otra a través de la pantalla, ¿no? y que se pudieran transmitir bien, porque hay veces en que uno tiene que estar de frente en particular, por ejemplo, a los niños, ¿no? Sí, La posición, que las manos, que no subas, que no, o sea, son muchos pero no sé factores. si tú que trabajaste con niños, y a mí me tocó tener a una niña pequeña en el kinder y otro en la universidad, ¿no? Entonces yo vi cómo realmente los niños se adaptaron mucho más rápido que, por ejemplo, mi chico de la universidad, ¿no? Entonces eso sí, sí fue algo así, pues padre, viéndolo en la cuestión de los niños, ¿no? Que se adaptaron mucho más rápido. Pero obviamente también te restaba si no tenías, y más en la música, si no tenías buen internet, ¿no? Claro, Porque además, como dices, pues tienes que estar, de repente sí tenías que estar ahí, porque a lo mejor el chico tocó bien, pero no se escuchó bien a través de la computadora, ¿no? sí, sí, entonces creo que el ingeniártelas de todas las maneras posibles, eso, no sé, o sea, cambió muchísimo, ¿no? Los Sí, videos que teníamos que hacer sí, también. tocando en ensamble con gente que estaba del otro lado, en otra grabación. Sí, Bueno, lo que sí es fueron que todos nos muchísimas cosas pusieron que, así rápido a aprender cosas, ¿no? De estos, de las sí, plataformas ajá, y editar y esas sí, cosas, ¿no? exacto, sí. Ah, qué Pero bueno, sí, son cosas que afortunadamente pudimos aprender y pudimos sobrevivir con eso, ¿no? padre, sí, sobrevivimos, ¿no? Ah, Pero qué padre. Y cuéntanos más de pues lo que haces en esta fundación para ayudar a los niños que sí, estudien, ¿no? La guitarra. bueno, esa fundación aporta con guitarras, ¿no? Y con todos los materiales para los chicos. Eh, bueno, desde que se fundó, se hizo en el 2016, se empezó a trabajar aquí en México. Y siempre se tenía la idea de hacer una escuela, ¿no? Porque lo hacíamos en una especie como de bodega, salones que había, pero no era la condición completa para nosotros. Pero gracias al apoyo de mucha gente que patrocinó, se hizo una escuela, ¿no? Entonces, si van Ajá. bueno, a la página, bueno, estamos en Facebook, en Instagram, Guitarra Project, ahí pueden ver bueno, cómo está construida la escuela donde damos clase. Es una escuela que además se hizo con arquitectos mexicanos, con un diseño pues sustentable, eh, eh, con una acústica, ¿no? O sea, pensado con la acústica y pensado en la zona. Está inspirado mucho en el diseño de las capillas abiertas, ¿no? Estas capillas que se Ajá. hicieron en la evangelización, en la colonia del México antiguo. Y pues justamente esta idea de una capilla abierta, eso ha sido, o eso inspiró el diseño de la escuela. Además, ahora, a la par de estar dando clases, se seleccionó un grupo de 5 niños que también ahora están estudiando laudería. Están haciendo, la idea es que en un año ellos hagan su guitarra, ¿no? Hagan una guitarra. Ah, mira, qué padre. Entonces es algo muy, muy, muy extraordinario. Yo creo que no hay en otro lugar, bueno, por lo menos en México eh, o en otra parte del mundo donde una Ujú. fundación también les esté dando esta actividad de hacer el instrumento, ¿no? A los chicos se les está brindando incluso todo el material O para sea, que a al la vez final. están como con la laudería, ¿no? Sí, sí, entonces ahora esta fundación afortunadamente está creciendo con eso, además de las clases de guitarra, las clases de teoría, pues ahora ya vamos a tener chicos que van a terminar haciendo una guitarra, ¿no? Entonces, Padre. ¿Y ahí cómo pueden accesar?
Si, Que si van demostrar que a, ajá, si van a la página web de Guitarra Project ok. o en Facebook o en Instagram nos mandan un mensaje, eso pueden ir, Ajá. pueden ir viendo cómo pueden ingresar la gente que esté interesada, ¿no? Ah, ok. Ujú. Y ya ahí hay como también una selección y eso. Sí, ahorita en agosto o sea, comienza otra vez el programa anual, ¿no? De las clases. Ujú. Entonces ahí podemos aceptar nuevos alumnos, ¿no? Ah, ok. Oye, y a propósito, bueno, de las artes y demás, siempre me gusta también preguntarles para conocer más pues a nuestros docentes, ¿qué es lo que les gusta pues en el cine, teatro, o sea, de otras artes que no sea la música? Bueno, a mí me gusta muchísimo el cine, ¿no? O sea, yo, ¿Qué este, tipo de películas te gusta ver? de todo, ¿no? O sea, todo. De terror también. Bueno, creo que las de terror no tanto, ¿no? No. Aquí tengo un casco de Star Wars. Ay, sí, es lo que vi hace rato. Sí, hay, Sí, creo que ese es un casco de hay muchos alumnos que me conocen que saben que me que gusta les gusta, Star Wars, el que gusta universo de Star Star Wars. Wars. Me gusta eso, pero también me gusta las películas de arte, ¿no? Hay una película que acabo de ver que se llama Tar, que es sobre una directora de orquesta, Ah, ok. que después incluso voy a hacer una clase especial sobre unos aspectos de eso. Ajá, Eh, sí, yo creo que dentro de todas las demás artes, la que disfruto muchísimo es el cine. Y bueno, mi esposa es gestora cultural, ¿no? ah, ok. Y ella también, bueno, cuando salíamos, Ajá. desde la pandemia íbamos muchísimo al teatro, ¿no? O sea, frecuentábamos Ah, muchísimo el teatro, sobre todo el teatro que se hace en el Centro Cultural del Bosque, ahí atrásito del oh. Nacional, ¿no? No, pues es que tú vives allá, ¿verdad? En la Ciudad de México. Ahí Vivo en tienes la Ciudad de todavía México. una gran gama, ¿no? Variedad de Sí, cultura, de arte. sí, por fortuna ya también hay muchos lugares en el Estado de México que se están abriendo a esas actividades, ¿no? Bueno, el Centro Cultural Mexiquense, Sí, pues mira, aquí o estamos de vecinos en el centro cultural. la Cineteca, ¿no? O el Bicentenario, que es una cosa maravillosa. Ojalá Ujú. estuviera más cerca de nosotros ese Pues espacio, ¿no? sí, pero aquí quedamos pues de vecinos, ¿no? Antropología, culturas Sí, populares, arte moderno, ujú, Hacienda La Pila, ¿no? Que ahora es sí, antes culturas populares. exactamente. Sí, yo Ay, creo que, yo muchas creo que, yo creo gracias. que a este espacio le vendría muy bien también el tener un espacio como pues sí, de teatro, ¿no? O sea, Claro. creo que la vinculación con el teatro podría, Aquí tenemos también a la compañía de danza. Ya, exactamente, sí, tenemos ahora sí que música, danza y varias artes. Pues muchas ujú. gracias, maestro, realmente por habernos acompañado. Me gustaría que cerráramos pues con un mensaje que nos dieras para la juventud mexiquense o mexicanos en general o juventud. Bueno, el, justamente estaba diciendo, y yo estaba hablando de esta película, ¿no? Ah, ok. Y hay un momento en donde esta directora está hablando con un grupo de estudiantes, ¿no? Ajá, Y ella empieza a hablar de Beethoven, ¿no? Y empieza a decir, o sea, yo creo que en el punto personal yo podría diferir muchísimo de él. O sea, si yo estuviera en un diálogo con Beethoven, probablemente estaríamos peleándonos, aventándonos la silla, eh, qué sé yo, ¿no? Y dice, pero en lugar de eso, yo lo confronto, o sea, yo confronto ajá, dice ella, yo confronto a Beethoven y yo confronto su obra y entonces eh, me enfrento a su obra y me adentro a su obra, ¿no? Yo creo que eh, antes que huir, ¿no? O sea, de todos los problemas o de no es todas opción. o de todo lo que podríamos decir que no me gusta y lo dejo ahí, yo creo que sí me gustaría decir, hay que confrontar las cosas, ¿no? Hay que confrontarse Exacto, con el arte, ¿no? O sea, con lo que, exacto.
con lo que tú estás haciendo o con lo que te han dicho, ¿no? O sea, tienes que tocar esta obra. Nunca me gusta, no me gusta. No, bueno, a ver, confróntala, ¿no? Adéntrate Eso, y descubre lo que puedas sacar de eso, ¿no? Entonces, creo que claro, aprender, ¿no? ujú, Eso, no es huir del problema, sino atravesar el problema, ¿no? sí, entonces ojalá que siempre se pueda hacer eso, ¿no? O sea, el arte también te ayuda a eso, ¿no? O sea, a confrontarte, ¿no? Incluso confrontarte contigo, con tus demonios, con tu personalidad Claro. y ver qué puede salir de eso. Ay, qué padre mensaje nos dejas a todos, ¿no? No solo a la juventud, pero bueno, quienes van empezando en este mundo, pues es muy importante. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado realmente en esta tarde, noche, en Cultura en un Clic y en esta serie que es comentando y nuestra sección de uno a uno con los maestros del COME. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro público y recuerden que detrás de la música siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima.